Hoy visita la casa de los Pietoflores Barbie Recanati, lo más parecido que conocemos a una mujer del Renacimiento, artista de renombre argentina, referente de la música latinoamericana, fundadora del sello Goza Records, presentadora de radio o de podcast y de mil cosas más. Entre otras cosas, hablamos de su última obra literaria, Mostras del Rock, un tremendo libro ilustrado que repasa las indiscutibles mujeres del rock and roll. Debbie Harris, Siouxsie, Catherine Hanna o Patti Smith son solo la punta del iceberg de un montón de artistas que deambulan por este libraco y que todas deberíamos conocer urgentemente. Con este libro, Barbie las rescata y las mete en nuestro imaginario, así que gracias, Barbie. Amigos y amigas, con todas vosotras y vosotros, la mostra Barbie Recanati. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Barbie. Gracias por la invitación, por el agua. Referente de la música en Argentina, artista, fundadora del sello Goza Records, plataforma que impulsa la equidad de género en la música. Escritora, acaba de publicar el libro Mostras del Rock, conductora de radio, hacedora de podcast. ¿Cuántas Barbies habitan en vos? Sí, creo que la música es como la Barbie principal y todas las demás son las Barbies aburridas que quieren hacer algo mientras tanto. Bueno, es el hilo conductor en la música, claramente. Hilo conductor. El único hilo conductor. Total. El único hilo conductor. Barbie, queremos hablar de muchas cosas, pero queremos empezar por qué haces aquí en Madrid y estás aquí en España porque estás presentando este libro. Este libro que es una pasada, Mostras del Rock, que en Argentina lo editó Futurock, una radio que escuchamos muchísimo. Y aquí, ¿quién lo editó? Editorial Sigilo, que es una editorial que tiene casa en Buenos Aires y casa en Madrid. La Casa de Madrid editó la versión española. Preciosa, por cierto. Mostras, que quiere decir monstruas. En realidad es monstras, pero el mostras también es una forma de molestar un poco al monstruos del rock y un poco pidiendo prestada la palabra mostras, que es como protagonista del mundo queer. Entonces era una forma de burlar un poco de ese concepto de masculinidad frágil de los monstruos del rock. Y el libro está ilustrado por Power Paola. ¿Cómo fue esa conexión, ese link? ¿No bueno, conocías? ¿y quién es? Porque ¿no? es una No. preciosidad. Todo lo que son las imágenes del libro. Aquí podéis ver. La verdad es que Power Paola le conocía su obra y no a ella. Y el match de Tinder lo hizo Charo López, amiga de la casa. Muy bueno Charo López haciendo muy match. buen Tinder de Charo López. Sí, la verdad que sí. Charo Tinder. Y muy buenos GIFs, muy buenas etiquetas, esas cosas también. También, hay que decirlo. Sí. Grandes stickers. Sí. Y Power Paola, para mí, fue como la pieza fundamental del libro, porque ella es una ilustradora latinoamericana increíble, tiene como una obra maestra que es Virus Tropical, que es una novela gráfica y película también animada. Lo voy a apuntar para comprarlo, Virus Tropical. Por me favor. encanta el nombre. Y que ella haya sido la parte realmente artística de este libro, la ilustradora, y también el concepto de estar todo escrito a mano, y un montón de detalles del libro son de ella, hizo que esto sea más una obra de arte que un libro en sí. Y entonces es un libro que es como una trampa. Porque decís, qué lindo este libro para mi sobrina, qué lindo este libro para mi mesa de luz, qué lindo este libro para... Y cuando lo abrís es una trampa fatal, súper transfeminista. Pero quiero decir que es un libro... Me encanta. Una es trampa igual... transfeminista. O sea, tú piensas que te estás comprando un libro y en realidad lo que te estás comprando es una trampa pero a mí transfeminista. me gusta porque yo lo veía como un libro como de iniciación, ¿no? Para mucha gente que puede decir, oye, me interesa un poco cuál es el papel de la mujer dentro de la historia del rock, del punk, del pop y demás, y voy a empezar por acá, que es muy interesante el perfil de personajes que tocas, ¿no? Es que creo que sí, pero al mismo tiempo es importante que el libro al final es un hilo, como un manifiesto sobre todo lo que se fue salteando el relato clásico del rock. Claro. Porque al final hay artistas gigantes y clásicas que no están. Y las que sí están y son gigantes y clásicas, no cuento su historia. Cuento las historias que yo no sabía de ellas. Claro. Entonces, si querés también saber como en rasgos generales, yo creo que igual prendés la radio y están ahí. Porque prendés la radio y Madonna está ahí. Prendés la radio y Tina Turner está ahí. Ponés TikTok y Stevie Nicks está ahí.
Entonces es como que... Bueno, hay una cosa que dices que me encanta, que es en los libros no las nombraban, las remeras de Bond Street, maravilloso lugar, no las incluían y los pósters no las pensaban. Entonces... Exacto, son esos iconos, porque son iconos, Sí, sin total. duda, que por alguna razón, porque hubo una razón muy consciente por la cual dijeron, vamos a contar la historia del rock, pero esto no lo contemos. Sí. Entonces, mientras se iba contando en presente, hay historias que se iban obviando y por suerte a internet las fueron recolectando ahí en ese libro. Y me gusta porque, bueno, en el libro aparecen algunas de estas monstras que te inspiraron, Patti Smith, Debbie Harry, Siouxsie, Kathleen Hanna, pero también vos decís, perdón, voy a hablar en argentino, que Dale. claro, amerita, vos decís, a través de ellas también descubrí a las mujeres que las inspiraron a ellas, y entonces como que fuiste Claro. tirando del hilo y apareciendo un montón de artistas increíbles. Sí, totalmente. Es como que empezás a hacer como un hilo de Kathleen Hanna, vas para atrás Kim Gordon, vas para atrás Lydia Lunch, vas para atrás Slits, vas para atrás... Y empezás a hacer como un hilo donde te das cuenta que inclusive en el punk, que tenía una vida corta, o mismo agarras a Janis Joplin y vas para atrás y está Bessie Smith, y vas para atrás y está Mar Rainley, y vas para atrás y está Mamie Smith. Y realmente son ellas las que te van guiando. Bueno, o sea, yo primero decirte que gracias a este libro y gracias a el podcast, que no sé si fue lo primero El podcast fue primero, claro, que el vino podcast es primero como el podcast. un pantallazo. Claro, pero está genial porque yo descubrí, obviamente, a Patti Smith la conocía, pero a Mamie Smith no. Entonces que descubrí un montón de artistas que fueron como fundamentales en la historia de la música y que no sabía ni de su existencia. Yo también. O sea, que alucinante. Déjame decirte, Natalia, que vienes muy bien tuneada para el vídeo de hoy. porque Sí, tu me la puse camiseta- a propósito. Yo no paro de mirarte, No, parece no. que te estoy ojeando medio, pero porque es alucinante la remera. Y una cosa, que también tiene el prólogo de Roberta Marrero, que también... Otro por match favor, de Tinder de Charo López, tengo que espectacular. decirlo. Me dijo, ¿vos viste esto? Ella tiene los libros de Roberta Sí, es Marrero en su verdad, es casa. verdad que Charo es fan de... Y cuando vi lo que hacía, además me pareció que su obra era Espectacular. realmente muy muestras del rock, como el concepto de sus libros. Y la verdad que muy feliz del prólogo que hizo. Bueno, pone, Roberta, es un ejercicio de feminismo, de historia, de estética y de ética. Un puzzle que nos muestra una parte muy importante de la liberación de la mujer a través del arte. Espectacular. No me lo merezco. Pues ahora nos gustaría, Barbie, como ir como hablando de algunos de estos iconos comunes que tenemos nosotros también, ¿no? El primero que nos gustaría hablar es como, porque sabemos que tú eres recontra fan, está bien dicho, ¿no? Recontra fan, y es de Patti Smith, que nos gustaría un poco, ¿de dónde viene tu obsesión por Patti Smith? Bueno, corría el año. Yo Patti Smith la conocí en el lado B de el compilado de 1980-1990 de YouTube. Wow. Y venía U2 y venía la canción Dancing Barefoot. Y yo escuché esa canción y dije, qué canción hermosa. Y abajo leí en el libro del disco Patti Smith. Y no había internet en esa época. Y estaba como, ¿quién es Patti Smith? Y había un local en Avenida Santa Fe, en Buenos Aires, de una mujer a quien le dedico el libro, que se llama Patricia Pietrafesa, y se llamaba Garageland. Y cuando llegué a su local, era un local de fanzines y discos independientes, qué bueno. piratas, había un gran póster de Patti Smith y dije, es ella. Y automáticamente me empecé a aprender mucho sobre ella y empecé a escuchar sus discos y me empecé a obsesionar, pero sobre todo porque hasta ese momento, a partir de ese momento, era como que yo estaba segura de lo que quería hacer, yo quería hacer música, quería estar arriba en un escenario. Pero me escondía siempre como atrás de la guitarra. Y para mí había algo en mi lógica de niña de 13 años que era sencilla. Eso no lo puedo hacer, no se hace. Las mujeres que están ahí arriba del escenario con el micrófono tienen una voz única, mucho mejor y superior que la de la mayoría de los hombres. No estoy verdad. comparando con Freddie Mercury, pero sí con el 90% Sí, de los total, rockeros. Total.
el cuerpo y la forma en que se mueven es sensual, son un objeto de deseo arriba del escenario, son únicas, son como diamantes. Yo no. Mi voz es áspera y cruda y mi aspecto con los años fue como tomando una forma distinta, pero cuando tenía 13 años, nada, era esto en 13 años y estaba pelada y siempre fue muy confuso dirigirse hacia mí en la calle, siempre era como, campeón, nada. Y siempre fue todo muy confuso y muy fluido en mi forma de verme. Y cuando la vi a Patti Smith dije, como, tiene pelo largo y tiene un traje de hombre y está escupiendo arriba del escenario y está recitando y no está cantando y está gritando. Y dije, bueno, ok, yo voy a hacer lo que hace ella. Y para mí eso fue muy revelador y me cambió la vida. Y con los años también fue como un pilar de mi parte feminista, que después fue mi única parte. Porque tenía que ver con este discurso que es fácil de verlo en el fútbol, ¿no? Total. Como una cosa es ver un afiche de Messi en la calle y decir, mi sueño es ser futbolista. Todos son futbolistas. Lo único que tenés que hacer es practicar y practicar. Y si sos mujer, es como mi sueño es ser algo que no existe. Claro. Entonces, no tenés que ser futbolista, tenés que ser la primera mujer en jugar al fútbol. Y es insoportable. Recién ahora empiezan a haber referentes futbolistas. Yo no quería ser la primera mujer en... Yo quería hacer algo que ya se haya hecho y como ir por ese camino. Y cuando la encontré a Patti Smith me resultó más fácil. Fue una iluminación absoluta. La llamada de Patti Smith. Quería contar dos anécdotas con Patti Smith. Una es que yo descubrí a Patti Smith, creo, igual me equivoco, pero primero leyendo sobre ella porque de pronto salió Los Irrecuptibles, la revista. La tapa fue ella en el 1997. Y yo, o sea, me acuerdo, sí. Es la primera edición de Irrecuptibles, es con Patti Smith en la tapa. Claro, yo me acuerdo que cuando, o sea, yo estaba como ávida, no había internet, estaba ávida, de pronto fue como, vienen Los Irrecuptibles a Argentina. Y de pronto voy, pero me acuerdo, como que salía, me voy a comprar la primera revista. Y la tapa era Patti Smith. Y yo, fue como un poco de... Primero fue como, qué raro, no conozco a Patti Smith. Y fue leer y digo, no, tengo que enterarme de quién es esta mujer. Entonces fue la primera vez. Digo, que no sé quién en ese momento quién llevaba Los Irrecuptibles, pero muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Porque además, de hecho, calculo que gracias a eso, en el 2000, el disco de ella, creo que es Gang Ho, uno de esos... sale editado en Argentina, que es el único disco hasta ese momento que sale editado en Argentina. Qué fuerte. Y calculo que también es por eso, como ahí hay un mercado para eso. Y luego hace unos años fuimos a Suecia con todos los niños, con los 4 niños. Fuimos a un parque vamos al parque de atracciones, que es como un parque de atracciones como medio antiguo, re lindo, que hay en el centro de la ciudad. Desfase, vamos. Y entonces vamos y con la entrada gratis, o sea, tenías acceso en el parque de atracciones a el concierto de Patti Smith. Bueno, luego nos enteramos de que era un mítico escenario de conciertos donde habían tocado desde los Beatles a ABBA, a Lady Gaga, a Marilyn Manson. Cuando fuimos a sacar la entrada, me dice Borja, toca Patti Smith, me dice, pero gratis, cosa que y yo, ¿qué? No, o sea, como que no entendía, en plan de, o sea, estamos entrando en un parque de atracciones. De que pronto, justo el día que vamos, conciertazo. Toca Patti Smith, o sea, increíble. Un milagro. Y estábamos, niños, Patti Smith. Y yo como, vale, vamos a la Noria. Y bueno, el otro día estábamos cenando y no sé por qué salió el tema Patti Smith y dijimos, pero si habéis visto vosotros a Patti Smith, y el mayor, que ya tiene 17 años, estaba como, ¿en serio? Y yo, sí. Seguro que ahora va a contar de su primer concierto que fue mirando a Patti Smith. Pues probablemente fue Patti Smith. Como uno empieza a reconstruir los recuerdos. Total. Otro de los personajes que a nosotros también nos fascina y que le hemos dedicado... desde vídeos hemos hecho hasta muñecos, es Siouxsie, y sabemos que la tienes tatuada. Puedes enseñar tu tatuaje de esos ojos penetrantes de Siouxsie. ¿Por qué Siouxsie? Bueno, creo que, no sé si Buenos Aires tiene como un nicho gótico y dark muy importante. Fan del nicho gótico. El único lugar al que fui a bailar en mi vida repetidas veces es un lugar en Avenida de Mayo en Buenos Aires que se llama Requiem. Y Siouxsie era, tal vez, junto a Bauhaus, los artistas que más disfrutaba bailar. Y Siouxsie para mí fue
fue mi Maluma. O sea, realmente. Fue como mi... O sea, titular. Si Te fue digo, mi Maluma. O sea. Fue como, no, pero fue como mi escape de diversión. Total. Yo podía bailar y me excitaba muchísimo. Y yo me sentía tan fuera de lugar cuando era adolescente. Y ahora, ¿no? Pero como, siempre fui como un poco rara y me sentía tan fuera de lugar. Y Siouxsie fue como un espacio de pertenencia importante. Como su música... como me ayudó mucho en ese momento porque era yo iba a bailar y había otra gente ahí bailando y cantábamos mientras bailábamos, algo que... Y no eran Era tipo maravilloso. rolingas, ¿no? No eran los rolingas. Era como un espacio para mí muy importante y después ella era como tan especial. Además Siouxsie me llevó a uno de mis más grandes ídolos también, tengo que decirlo, que fue Iggy Pop. Claro. Porque yo Passenger la consumí primero muchísimo por Siouxsie. Sí, que era un hit Claro. total de Y discoteca, claro, de gótica, en claro. discotecas, en discotecas, era eso, en esta única discoteca a la que iba, y la bailaba todo el tiempo, y después entré así por un túnel ahí pop, y fue como... Así que Siouxsie fue muy importante. Qué poco se habla de lo que ayuda este tipo de artistas como góticos en la juventud, ¿no? Porque la historia que has contado es mi juventud también. O sea, yo iba a un Totalmente. mismo templo que se llamaba Toque BCN, que no se llama Requiem, que me lo apuntaba ahí. También me apuntado lo de Garageland, porque me encantan estas historias. Bueno, Y Garageland, de hecho, ahora te cuento una pequeña buenísimo. historia. Pero tenía esta idea como que era un poco momento como de desenfreno, de encontrarte con gente un poco parecida a ti, y era como un poco la constatación y la confirmación de que, oye, que se podía tener gustos un poco desviados y Sí. sin embargo como, Y no solamente como desviados, sino- sobrevivir. También hay algo creo que cuando vos creces, y sobre todo si creces en una familia muy convencional, como era la mía, y tradicional, empezás a crecer y decís, a mí me están pasando cosas que el sistema no me está ofreciendo. A mí me están Total. pasando cosas que, como a mí me está haciendo feliz algo que no me están dando la opción. Y eso te genera mucha angustia. Y cuando tenés 13, 14, 15 años, no sabés lo larga que va a ser la vida y la cantidad de oportunidades que vas a tener para tomar decisiones. Pensás que tu mundo es ese colegio, ese aula y esa familia, no ves más allá. Es verdad. Y a veces es muy importante la libertad de sufrir. Como que es tan angustiante que la libertad de sufrir es muy importante. Y vos de repente vas a esta discoteca y están todas bailando y todas súper hegemónicas y están todas besándose y decís, bueno, ok, voy a a favor. morir. Voy a morir bailando. Claro, y a mí la música, bueno, como era el caso de Siouxsie, y el punk, sin dudas, me permitía sufrir. Y me abrazaba, era como vení y sufrí, y cantá, y pateá, y escupí. Y era un enojo tan irracional, pero permitido, que qué mejor que hacerlo a través de la música. Para mí es como cuando te dicen, estás enojado, pegarle este almohadón. Gótico y punk era un gran almohadón en mi adolescencia, como no le hacía daño a nadie. Me encanta. Igual, Natalia, tenemos que indagar un poco en ese como catarsis gótica de Buenos Aires, Total. porque a mí una cosa que me encanta también de Buenos Aires es que en esa época, la época de Siouxsie y de Cure, muchos de los discos de Siouxsie y de Cure se editaban en Argentina y muchos tienen los nombres de las canciones traducidos al español, que se han convertido en auténticas joyas del coleccionismo porque no hay tantas Sí, copias. y hay un recuerdo de Siouxsie que fue a tocar a Argentina y claro, el punk era como que había llegado 15 años tarde, entonces estaba de moda escupir. Ah, Y parece que Siouxsie se enojó muchísimo porque la gente Claro. no paraba de escupirla. Claro, Claro. escúpeme en el 79, pero no... Claro, como soy una señora en 1993 y ¿por qué me están escupiendo? Indignada. Pero bueno, sí, fue bastante fuerte. Y Garageland también hay algo que sucedía en esa galería de Patricia Pietrafesa. pero, ¿qué galería era? No me acuerdo el nombre, era una galería que quedaba Santa Fe. entre la Bond Street y la Quinta Avenida. Ah, vale, como en el medio. En el medio, pasando la Quinta Avenida, era una galería chiquita y en el subsuelo estaba el local de Patricia Pietrafesa, que es, bajista y cantante de She-Devils y bajista de Cumbia Queers. Ah, mira. Y una legendaria punk. Y cuestión que tenía un pequeño tele de muy pocas pulgadas y vos le dabas 50 centavos y ella ponía un VHS bueno. una vez a la semana y te sentabas en la escalera de la galería y yo ahí vi
muchas películas, pero la que más recuerdo, que también fue muy fuerte para mí en la adolescencia, y un antes y un después, fue Christian F., la película alemana de esta chica adicta a la heroína, fanática de David Bowie. Ah, sí, sí, sí. Entonces, como que nada, esta forma de divulgar urgente que tenía Patricia, a mí también me impactó mucho. Que fuera de ahí que vendía de todo, como discos. Fanzines, sobre todo mucho, todo lo que era autogestivo, porque eran fanzines escritos por gente de Buenos Aires y que venían de otros países. Y discos piratas de bandas que no tenían sello discográfico. Bueno. Y que en esa época todavía no existía ni MySpace, entonces era tu CD o tu cassette grabado y que ella lo vendía. Y nada, es como que ella estaba sacrificando mucho en su vida para divulgar, porque costaba un montón sostener ese local. Imagínate lo que costaban las cosas, nada. Claro. Y sin embargo, tal vez nunca nada fue masivo fuera de ahí. Pero sin dudas afectó la vida de un montón de personas como yo, que después hicieron toda una vida basándose en ese impacto. Qué chulo. Entonces, la importancia de la divulgación es como... Y más en esa época también, claro. Que no y en todas. No estaba todo a un solo clic. Pero hoy que está todo a un solo clic, ya, también es muy importante. Sí, total. Porque está todo a un solo clic, entonces no hay nada. Sí, claro. Es verdad. Bueno, tú eres una gran divulgadora con el Por sello, cierto, recomendamos desde aquí que escuchen a las Cumbia Queers, que son un auténtico delirio, que hacen buenísimas versiones. Hacían versiones de Madonna, de The Cure. Sí, es verdad. Buenísimo. Para vos, Robert Smith. Me encanta. Otra, así como de nuestras ídolas, o sea, no sé, a quien le rendimos, no sé, honor, o sea, si tuviese... Obsesión es Kathleen Hanna, que también aparece en el libro, no sé. Creo que es la que más páginas tiene. Ah, mira. Me parece, con los manifiestos. ¿Cómo fue ese descubrimiento o tu acercamiento a Kathleen Hanna? No, creo que... Kathleen Hanna, sí, ella estaba ahí en mi vida, era como el movimiento Riot Girl. Llegó después de que fui adolescente, como más grande y sobre todo como interesándome más en el feminismo, con la música. Pero cuando llegó el momento de hacer el libro, leí como un par de libros sobre el movimiento. Y quedé bastante impactada porque estaba pasando algo que era que el movimiento Riot Girl fue muy pequeño, muy intenso, pero fue como en una zona territorial. De hecho, después me interesa mucho que ella después hace como una reflexión sobre cómo el movimiento Riot Girl y lo que sucedía alrededor fue acusado también de ser racista, por incluir cero identidades que hasta latinas, ¿no? Como diversidad, es un poco así. Pero el punto era que ella decía, era tan territorial, claro, que era en un territorio donde realmente lo que sucedía éramos todos o de Portland o de Olimpia. Eran las pibas de ahí, de eso, de... Pero eran muy pocas además, sí, es verdad. Pero ella después como que hace mucha reflexión sobre eso y eso me importa mucho. Ella nunca defiende lo que hace, lo destruye. Claro. Ella como que avanza y avanza y avanza hasta el día de hoy. De hecho referente a eso me leí el libro de ahora no me acuerdo cómo se llama el libro, luego te lo paso. El libro de La batería de Speed Boy, que es un grupo como más anarcopunk, pero también como colindante con esa época. Y hay un capítulo que es como un ataque como simpático con la perspectiva histórica hacia el movimiento Riot Girl, precisamente diciendo que está guay todo eso, pero que al final era un grupo de blanquitas. Pero bueno, que eso. En ese momento esas pibas eran pibas muy humildes, que eran muy activistas en cuanto a lo que tenía que ver con violaciones y abusos sexuales, y participaban mucho en espacios barriales donde había muchas chicas denunciando y por primera vez ellas acompañaban mucho todo eso e hicieron paros muy impresionantes en las escuelas y como realmente cosas muy inéditas y que tenían que ver también con problemáticas muy invisibilizadas, con un atentado muy grande en Canadá, donde ahí te dabas cuenta que a la primera que las mujeres asomaban la cabeza, en ese momento, sobre todo en las universidades y todo, para decir algo, se las podía asesinar. Sí. Y fue muy importante lo que sucedió con ellas. Y después empecé a ver como muchas cosas del movimiento que
hoy lo veo de forma masiva. Total, y me entusiasmó muy mucho. precursoras. Pero, por muchas ejemplo, cosas. no solamente a nivel de ocupar un escenario, o sea, que las mujeres ocupen un escenario, sino el espacio cuando decían, oye, los tíos al fondo, o sea, si querés ver el concierto al fondo, Bueno, los tíos pero adelante. después ella sobre eso dice algo que a mí me partió la cabeza, que es, en el momento, en el lugar donde lo necesitábamos, les pedimos a los tipos que se vayan al fondo. Hoy les pedimos que a las blancas que se vayan al fondo. Y yo Qué fuerte. me quedé como, qué impresionante, porque hoy jamás haríamos eso, porque entonces ella como que empieza a reflexionar sobre lo importante que es moverse todo el tiempo, porque vos podés estar siendo súper transfóbica en un momento, súper racista en un momento, y es muy importante como tener una lectura de lo importante que fue lo que hiciste y las cosas que estuvieron muy mal, como no cancelar el movimiento o cancelar las cosas que hicieron, sino analizarlas para poder seguir avanzando. Y ella tiene una forma de hacer eso que para mí es muy admirable y que hoy hay muchas personas tan obsesionadas con no ser canceladas o no cometer un error que muchas veces o no hacen nada o tratan de no debatir nada. Yo siento que hoy hay un miedo al debate muy grande, como no se quiere debatir sobre la cancelación, sobre el racismo, sobre la apropiación. Y bueno, el movimiento Riot Girl yo creo que fue precursor para decir, a mí no me importa estar arriba de un escenario. A mí me importa estar arriba de un escenario para decirte todo esto. Totalmente. ¿No? Y bueno, y la historia de Kendall Hanna, que es, quiero decir todo esto, voy a escribir poesía. Y que alguien le diga, si querés que te escuchen, Canta. canta. Escúpelo. Total. Sí, es muy contagiosa ella también, con todo Sí. su... Y Tanto luego musicalmente como todo Y su luego también, legado. o sea, que, bueno, ahora por ejemplo estaba viendo en la gira que va a hacer y le da como lugar a un montón de grupos de tías nuevas, tratando también ella de, bueno, pues de abrir un poco el paraguas y ser un poco Bueno, madrina, ¿no? es un poco como... ¿Cómo se llama la chica de las Cumbia Queers? Patricia. Pues un poco como Patricia también, ¿no? Sí, un total. altavoz para un montón de Y, cosas. sí, y que al final esas personas que 30 años después, 40 años después sigan haciendo cosas, tienen algo en común, que es que les gusta todo el tiempo escuchar, Claro. aprender y reflexionar. No andan como todo el tiempo dando cátedra, sino hablando de las demás. Bueno, y muy interesante lo que has dicho de como un poco ideas en movimiento, de que, bueno, perfectamente lo que piensas ahora, pasado un poco tiempo y con perspectiva, puede ser completamente distinto y no pasa nada. Sí, Eso sí, me parece como total. muy constructivo también. Total. Pues otra de las... antes has hablado del punk. Nosotros aquí en esta casa somos muy fans del punk angelino, de los finales de los 70 y principios de los 80, en plan locos, que podríamos creo que hacer una tesis. Pero ayer que estuvimos cenando me hablaste de un personaje que se llama Alice Back, de las Backs, que es un grupo que existió como muy poquito tiempo, que de hecho creo que solo tienen un single, pero que también la tienes aquí y que tiene una ilustración predominante un poco en la tapa del libro. Alice Bag no iba a estar en el libro y la persona que me sugirió, hey, tenés que investigar a Alice Bag, fue Patricia. Ah, mira, buenísimo. Así que bastante, fue como el único personaje que me dijo, hey, tenés que investigar, y aprendí sobre ella a partir del libro. Realmente había escuchado sobre The Bugs, pero poco conocía de ella, y me pareció muy impresionante como muy al margen estaba incursionando también en todo lo que hoy es, que ya está súper aceptado en la música, pero que en ese momento había mucho racismo con los latinos. Totalmente. Alice Bach, recomendadísimo el libro, sobre, precisamente habla de eso, ¿no? De cómo ella tuvo que combatir en este mundo como tan, no solo machista, sino racista, cómo erigió como este personaje, que por cierto, seguidla en Instagram porque es maravillosa. Súper y el activa. otro día la vi en México y tú me contaste que, bueno, que la vi con Belinda Carlisle de las Go-Go's, que es como mi crush de adolescencia. Belinda Carlisle tenía unos pósters en la habitación como de ella, como toda la melena al viento y con una chupa de aviador, como en plan súper hortera. Pero la vi en México DF, que está tocando con Alice Bach, que se ha ido a vivir ahí. Sí, y Alice Bach está tocando con la novia de uno de mis mejores amigos del colegio, como toca con artistas Wow. independientes de México, armó una banda de chicas, pero con chicas de 20 y pico. Qué bueno. Sí.
Otra artista que nombras en el libro que para mí, por ejemplo, ha sido un descubrimiento es Mamie Smith, que llegó un poco a la música por casualidad, ¿no? Porque hizo un reemplazo. Claro, en realidad, más que llegó a la música, como yo me tomaría el atrevimiento de decir, inventó la música contemporánea por una casualidad. Mamie Smith fue la historia es la primera historia del libro y es la historia que a mí me quebró, que me hizo hacer el podcast de una forma distinta y que después me convenció con el libro. Porque hasta ese momento, bueno, ahí hay todo un contexto de racismo y apropiación cultural en Estados Unidos muy grande. Es como que la historia del rock es la historia de racismo y apropiación cultural de Estados Unidos, concretamente. Pero en eso, como el puntapié inicial es que es que estaban haciendo unos discos de posguerra, sí, con una artista de la época. La artista se enferma, tienen que salir a buscar rápido una cantante, y el que estaba como en la producción, que sí era afroamericano, pero nunca había grabado un afroamericano, nunca había cantado un afroamericano, la voz nunca se había escuchado, pero sí estaba como desde la producción, porque eran las personas como más talentosas musicalmente de ese territorio, que era Nueva York. Dijo: yo conozco una tipa que canta vodevil, baila en un club de Harlem, la voy a traer. Bueno, tenés que hacer esto. Y los de la discográfica estaban tan desesperados que dijeron, bueno... OK Records era, ¿no? La sí, y dijeron, bueno, dale, okay, que cante. Aunque sea afrodescendiente, puede cantar. Entonces ella canta, funciona y le hacen cantar otra canción. Y la segunda canción, ¡pum!, ella canta un blues. Algo similar a un blues. Y en ese momento, claro, la canción fue una sensación y pasaron dos cosas muy importantes. Por un lado, pasó que el público de estos discos de posguerra era como un grupo muy intelectual, de clase alta. Dijeron, qué bueno esto, queremos más de estos timbres de voz y estas fraseadas. Y lo de la discográfica dijeron, bueno, vamos a buscar. Claro. Y eran, literal, muchas de ellas eran esclavas. Eran personas que tenían muy pocos derechos en Estados Unidos. Las empezaron a llamar. El trato que se le dio a las músicas en esa época, agradezco mucho acá a Alexandra Jameson, que hizo asesoría antirracista en el libro y me ayudó un montón. Pero el contexto de esa época, como se les pagaba nada, no se las nombraba. Pero bueno, la primera fue Mamie Smith. Empezaron a consumir mucho, se empezó a contratar a muchas mujeres, entre ellas Bessie Smith, que fue una de las estrellas más grandes de Estados Unidos de esa década. Pero además tuvieron que salir a vender música para un público estrictamente afroamericano, que en esa época no se mezclaba ni siquiera en el consumismo de discos. Entonces armaron listas que en esa época las llamaban como listas raciales. Que después a ser las listas de R&B, ¿no? Las listas de R&B. Entonces, como las listas de Rhythm and Blues. O sea, el rock, el soul, el gospel de radio, toda esa música surge por la necesidad comercial que generó la participación accidentada de Mamie Smith. Y es el origen, como Gracias, decís en tu libro, de los Beatles, de los todo. Rolling Stones. O sea, el origen salvo que sea fanático enfermo de Goran Bregovic y solo esa música, todo lo que escuchás es gracias a Mamie Smith. Bueno, los Beatles y los Rolling Stones admiten abiertamente que todo viene de ahí, del rhythm and blues, de las cantantes de... Ellos directamente hacían covers, sí, o sea, total. Eran reversiones de esas canciones al principio, o sea, total. muy directo. Pero bueno, o sea, digo que importante es tu lectura de la historia de la música con perspectiva de género, claro. Porque, o sea, yo, perdón, pero nunca había escuchado hablar de Mamie Smith. Hasta que la escuché a Barbie, la leí a Barbie y digo, qué importante. Sí, creo que por eso digo que tal vez no es un libro de biografía, sino como de una lectura más feminista del asunto, porque, por ejemplo, me pasó también con Viva Thornton, que tiene como 2 episodios que para mí hablan mucho, explican mucho eso, que es Elvis Presley se vuelve muy popular en Estados Unidos a partir de un programa de televisión donde interpreta Hound Dog. Hound Dog claro, es eso. Fue escrita para Viva Thornton. Y cuando ella la interpreta moviendo las piernas de una forma, cantándola de una forma que Elvis imita por completo. Entonces,
eso que Elvis era una sensación única, era de una mujer afroamericana, gigante, que cantaba con trajes y puchos, lesbiana, que nada que ver tenía con Elvis y que no se la reconoció en absoluto. Recién la persona que reconoce a ella es Janis Joplin, que hace la interpretación de su canción escrita por Emma Thornton, Ball and Chain, la pone en los créditos, le da el dinero de las regalías, algo inédito hasta ese momento, porque era pobre, y se la lleva de gira a Europa. Fíjate. Entonces, ese tipo de cosas las termina haciendo una mujer blanca de Estados Unidos que vive de hacer blues, pero que esta apropiación cultural, en lugar de ser una apropiación, realmente se volvió un homenaje. Porque ella hace música de blueseras y blues y no para de hablar de ellas. Le pagó la lápida a Bessie Smith, que era una de las estrellas más grandes de Estados Unidos y no tenía ni siquiera una lápida. Se la llevó de gira a Emma Thornton, habló de ellas todo el tiempo, las festejaba todo el tiempo y las celebraba. Me parece muy importante porque también es una época de mucha confusión y hay mucha gente que dice, ay, no sé si esto es apropiación cultural o es homenaje. No, tú sabes y yo sé y todos saben, ¿no? Que también, no tenía o ni idea sea, de que... esa parte como Qué fuerte. de mecenas y como de curadora de Janis Joplin. No tenía Es ni idea. que, y realmente yo no puedo hablar de apropiación cultural, puedo contar estas historias y la mirada sobre estas historias, pero no puedo hablar de apropiación cultural porque creo que también después cada persona tiene derecho a decir, esto está mal, yo por esto sufrí un montón, no quiero que vos lo comercialices y ya. Claro. Pero definitivamente el tratado del tema entre Elvis Presley, que hizo una carrera basada en los movimientos, fraseos y canciones de personas que en ese momento no podían ni siquiera ir al colegio, y Janis Joplin, que hizo una carrera basada en celebrar Y homenajear. y en homenajear la música afroamericana y el blues y utilizar todo el dinero que ganaba en reivindicar sus carreras, es distinto. Que es distinto, es seguro. Bueno, Barbie, también hablas de un personaje que nosotros también creemos fundamental en el mundo de la música en general, que es Wendy Carlos, como precursora un poco de los sonidos electrónicos, ¿no? Sí, bueno, lo de Wendy Carlos me pasó un poco lo mismo que con Kendley Hanna. Como conocía su historia y cuando me puse a indagar más para el libro, terminé como rota e impactada, porque, claro, aparecen los sintetizadores en manos de Robert Moog y eran como unos artefactos que hacían ruido. Total. Como casi científicos y experimentales, sobre todo experimentales. Y bueno, Wendy estudiaba música, bueno, como la primera universidad de música electrónica, que no era electrónica, digamos, música electrónica, no es que estaba Tiesto, era otro tipo de electrónica y ella todavía no se mostraba al mundo como una mujer trans, entonces había accedido a todos estos espacios como un varón cis. Y ese detalle es importante porque ella lo que hace es, comienza a trabajar con Robert Moog, empieza a decir, hey, los sintetizadores pueden ir mucho más allá que esto, y termina grabando durante un tiempo largo un disco de Bach con sintetizadores Moog y nada más. Switch on Bach. Entonces, Switch on Bach se transforma no solamente, bueno, en el disco de música clásica que más años estuvo en puesto número 1 y un montón de récords, sino que se transforma en la prueba de que los sintetizadores eran un instrumento melódico listo para ocupar espacios en la música popular. Desde Stevie Wonder hasta Coldplay Sí, terminan usando, o sea, no hace falta ni decirlo, los sintetizadores son la base de la música moderna, más que la guitarra eléctrica. Y no hubiera pasado nada sin ella. Ella hizo músicas de películas de Kubrick, de La Naranja Mecánica, participó como en todo, no solamente en el efecto que hizo los sintes, sino también en un sonido muy particular que después creo que nada, ni Stranger Things existiría. No, claro, todo o sea, Survive, que es el grupo de Stranger Things, Stereolab, o sea, Stereolab está mucho de los nombres, de las canciones y demás de
que ya en los 60 ponía a Wendy Carlos, como que era un homenaje también, ¿no? Como de volverlos a traer al presente. Totalmente. Y a mí me llamó la atención porque me pareció una historia muy... yo soy muy fanática del rock y la música popular. Y me doy cuenta cuando las historias necesitan un gancho y que se empiezan a contar y se transforman en mitos. Y me pareció muy raro que esto no sea la gran historia de la música. Cómo esta mujer se obsesiona con comprobar que podía ser melódico y termina siendo un disco de Bach y ese disco... Y me pareció raro. Y bueno, llegás a la parte de la historia donde ella, a sus 33 años, decide decir, bueno, basta, mi nombre es Wendy Carlos, yo soy una mujer, y la convencen de hacerlo a través de la revista Playboy, que en ese momento era como la revista contracultural en lo sexual, ¿no? Como que rompía con lo permitido. Entonces ella dice, bueno, acá me van a dar total libertad. No la trataron con ni un poco de respeto. Se la trató, se la humilló un montón. Y ella decidió correrse de cualquier tipo de exposición. No solamente nos perdimos como un montón de años activos de una gran artista, tal vez una de las mejores, sino que siento que hay una gran parte de la sociedad que se perdió una oportunidad de vida al escuchar la historia de Wendy Carlos, que es la mujer trans que cambió la historia de la música moderna. Siento que es muy duro lo que pasó con Wendy Carlos, porque más allá de si ella después tuvo una vida feliz y al día de hoy vive y todo, creo que la sociedad se merecía conocer esa historia, tanto como a mí me han contado y tengo una frase tatuada en mi cuerpo por esa historia de cómo Bob Dylan inventó prácticamente el rock moderno cuando decidió usar una guitarra eléctrica tocando Like a Rolling Stone en un festival de música folk. Entonces, digo, eso es nada al lado de una historia tan mítica como la de Wendy Carlos. Sí, total. Y además, a la luz un poco de todas las discusiones y debates y temas que se hablan aquí en España alrededor del feminismo, qué importante este tipo de historias para entender que las mujeres trans son y debe ser parte de la historia del feminismo. El tema de la transfobia a mí me hace un cortocircuito en el cerebro porque No es tan me común parece ahí, ¿no? En Argentina. Pero a lo mejor... No tanto como acá, pero sí hay, pero me parece muy estúpida la idea de reclamar equidad y decir, como todo lo que nos hicieron y mientras tanto vos se lo haces al resto de las minorías. Es como, Claro, justo. es ridículamente estúpido y deja en evidencia también que hay muchas mujeres que lo que quieren no es feminismo, sino que quieren el poder del hombre. Y creo que eso sigue siendo igual de sexista y opresor. Buah, todos titulares, Barbie. Por suerte no son una revista. Bueno, ya que estáis hablando de este tema, me gustaría hablar de otro personaje que es capital también, porque estoy viendo que casi todas las mujeres que sacas aquí cambiaron un poco la historia de la música, y yo quiero hablar de alguien que cambió la historia del underground y que tiene y que también fue una persona trans, que es Genesis P. Orridge, que también es como una especie de volcán terremoto underground que ahora obviamente sigue súper vigente, aunque nos dejó hace unos años, pero que es como también una piedra angular de la independencia y del do it yourself tal y como lo conocemos ahora. Bueno, de Genesis P. Orridge, o sea, fue muy difícil elegir algo que decir. Claro. Porque era como estas películas de la gente que viaja en el tiempo y está en todos lados. Sí. Era como una viajera en el tiempo. Y fue todo tan disruptivo, todo. De hecho, una de las anécdotas que a mí me quedaron de ella sobre esta situación fue que en una época tocaba con su banda, con uno de sus miles de proyectos disruptivos todos. Estamos hablando también de una persona que protagonizó
todos los happenings en Inglaterra, donde intervenían museos y terminaban prácticamente en la cárcel. Sí, total. Como el punto es como que tocaba y la gente se fascinaba y tocaban, no sé, vestidos de militares. Y al otro día todo el mundo iba vestido de militar. Porque claro, la época del punk, donde realmente el público copiaba al que estaba arriba del escenario y se generaba una escena. Entonces, a la semana iban vestidos completamente de blanco. Y toda la gente estaba vestida de militar y era como, ¡ah! Ahora están vestidos de blanco. y esta cosa de ir tan en contra del capitalismo y tan en contra del consumismo y estar todo el tiempo prendiendo fuego todo lo que hacía, es increíble. Pero bueno, es una carrera... Es de locos, Una es cosa- inabarcable. Ahora en España, creo que en Argentina también han editado la Biblia psíquica. No la puedo leer. No la puedo leer. El contenido que tiene Es denso, es una... pero sí. es como que... Porque bueno, se metió en el oscurismo, se metió... Y bueno, su última gran obra maestra fue como una obra de 20 años de cirugías y mimetismo con su pareja, donde desafiaba... es muy, muy increíble, porque empieza con... Bueno, el lenguaje inclusivo, como el tema de ella, Sí. y el tema de... Génesis empieza a hablar en nosotras. Y cuando su pareja muere, dice, somos nosotras. Por más que esté muerta, seguimos siendo una persona y no somos un singular, somos un plural. Y era como... Yo creo que hasta la filósofa más disruptiva de este momento no podría entender la cabeza de Genesis P. Ridge, que nos lleva como 50 años de adelanto en todo. Yo me la estoy fantaseando o la vimos No, en la un vimos concierto. O varias sea, pero con- pará, yo Vino estaba... muchísimo. En España no. creo que tiene como... Sí, tiene mucho... Yo estaba la última súper vez que la vimos fue embarazada. embarazadísima. Embarazadísima y Borja, y yo estaba, no puedo más. Y Borja, no, tenés que ver. O sea, pero yo estaba así con un mamá así, Borja, no, tienes que venir. Pero suerte que te no encontraste sé qué. a Ajo y me dejaste en paz. No, Y vimos porque todo el yo concierto estaba... entero, ¿eh? No, porque yo estaba que... O sea, yo me desmayaba de... O sea, yo tenía una tripa muy grande, era pequeña. Creo que al día de hoy... Pero es que bueno. al día de hoy, si estaría acá, diría, no me digan ella, díganme ellos. Sí, y sí, sería muy difícil. Es como, no, todo el tiempo te pone en un lugar muy... Te hace sentir que para mí, la verdad, que avanzás y volvés a estar dentro del status quo todo el tiempo. Claro. Como el movimiento es permanente. Ella estaba en movimiento permanente, pero siempre al margen de Sí, todo. total. Y en constante desafío. Y luego, pero, lo que iba a decir es que también era como muy impactante como a nivel visual y estético. Claro, no. También era como que no permitía ningún tipo de encasillamiento. O sea, era como todo, era como... Sí, ¿Qué y- estoy viendo? Y también O sea, mencionar que el nivel artístico Claro. con Psychic TV, o sea, hay un momento de su carrera donde hace no sé cuántos discos, y con el tema del oscurismo, decir, bueno, es un disco por semana durante tanto tiempo, que el día que cae 12 y la luna, y hace una cantidad de discos, y los discos son increíbles, Sí. increíbles, y de una gran influencia también para la música inglesa. Sí, y bueno, para todo, o sea, al final, y estéticamente creo que también fue súper influyente. Lo que decías tú, bueno, aparte de toda la estética y la música industrial, viene un poco de todos esos experimentos y de toda esa música, Sí. de tratar de desafiar también musicalmente, porque hay muchas cosas, incluso inaudibles, que transforman en canciones casi de pop, algunas. No, me encanta que la tengas ahí y que la menciones. A mí me gustaría también que explicaras un poco unas historias con Shirley Manson. Ah, sí, que buenísimo. me parece espectacular. Sí, que se inspiró en ti, ¿no? Para su nuevo disco. Increíble. O sea, Sí, es ¿hola? increíble. ¿Cómo os conocisteis? Sí, es que es muy increíble. Nos conocimos en 2012 y la relación fue creciendo. A mí me llevó muchos años tomarme en serio la relación porque soy de un país donde se hace una diferencia muy grande entre la estrella y la no estrella, y tuve como mi banda de rock durante muchos años donde tocaba en muchos festivales y siempre era como, no mires a los ojos a las estrellas principales, no puedes usar el mismo baño. Entonces, como para mí Shirley Manson era gigante, como la cantante de Garbage, la banda de mi adolescencia. Y bueno, pegué buena onda.
ya el primer festival que compartimos, después de conocernos, que me presentó una amiga, me dedicó una canción arriba del escenario, como muy buena onda. Siempre tiene gestos, hizo un gesto la primera vez que la conocí, es que vino un periodista a hablarme y me dijo, Shirley Manson me dijo que es muy fan tuyo. Y yo no sé si realmente había escuchado algo de lo que yo hacía. Yo creo que fue como un gesto de generosidad. Y claro, para los periodistas de allá era... lo dice alguien de afuera. Y después viajé a México, me la encontré en festivales en México, ahí pegamos también muy buena onda. Vino a Argentina, yo estaba embarazada y me invitó a abrir un show de ella. Y también salimos y ya como empezamos a escribirnos mucho por mail. Y dije, bueno, voy a decir que Shirley Manson es mi amiga, ¿no? Puedo decir eso. Pero como que no lo decía en voz alta, porque parecía como una mentirosa, no sé, muy raro. Y finalmente yo pasé por como una situación muy dura en Argentina cuando separé Utopians, después de muchas denuncias de acoso sexual. Y ella me escribió mucho, y yo hablé mucho con ella. Y después me habían nominado a un Grammy, y fui a los premios, y me quedé un tiempo en Los Ángeles, y estuve con ella. Y el día de mi cumpleaños me lo festejó. Qué fuerte. y salimos a hacer un brunch y qué sé yo. Y ese día ella me escuchaba mucho. Como pocas personas me han escuchado. Y bueno, yo estaba muy mal y le dije muchas cosas. Y entre esas le conté como que el último concierto que di, me di cuenta que era la última vez que iba a tocar todas esas canciones y que no quería saber más nada. Y que solo esperaba que termine el concierto, que lo único que quería era como que me salió del alma decir, no tengan ídolos, solo tengan convicciones, y que era como mi nuevo lema, y que para mí también era como una gran explicación a la cancelación, ¿no? Como si a vos te hace feliz escuchar una canción de Jackson 5 y de Michael Jackson, pero por favor no tengas un cuadro de él, no vendas una remera en la calle, la diferencia entre ídolo y arte, ¿no? Y entre financiar artistas y consumir, a debatir sobre eso. Y ella quedó así como emocionada, y fue todo muy intenso. Y bueno, después yo armé una serie de conversatorios con Futurock y con British Council por toda Argentina, hablando sobre la importancia de cuando llegás, porque al final sos una mujer cis, y sos blanca, y tenés una guitarra, y armaste tu banda, y llegás a un montón de lugares en la música gracias a la lucha del feminismo, porque igual no te iban a dar ese lugar. Cuando llegues ahí, no trates de ser la mejor música de la industria. Olvídate de la industria, cagate en la industria y aprovechá ese espacio para darle lugar a otras compañeras y avanzar colectivamente. Y la única forma de hacer eso es destruir el mito del éxito. Entonces la llamé a Shirley y le dije, ¿puede venir a Argentina? Solo tengo el pasaje. Y hablar sobre lo mierda que es el éxito y lo mal que te hizo a vos ser una mujer exitosa en el rock. Odio, me dijo. Ay, qué bueno, por Dios. Y qué vino bueno. y dio una charla como uno de esos conversatorios donde yo siempre invitaba a músicas. La última invitada fue ella. Y fue como surreal. Me acuerdo que vino a mi estudio y vinieron 15 periodistas de Argentina, todas mujeres, Bueno. de los medios más importantes de allá, y también los alternativos. Y fue increíble también ver a los medios obligados a que solo iba a hablar con mujeres. Fue como una regla que pusimos y fue muy increíble. Y las cosas que ella dice de mí son increíbles. Yo al día de hoy estoy muy agradecida por su generosidad, su humildad y la visión que tiene sobre mí. Ay. Y bueno, y un día me llamaron de la BBC, o de CNN, o CNN, y me dijeron, Shirley Manson dice que el título de su disco lo sacó de una frase que dijiste vos y que se inspiró en... Y yo, ok. Qué bueno. Y bueno, y sí, parece que... Wow, o sea... Y de hecho estoy en el agradecimiento del disco, todo. Ah, qué bueno. Qué emocionante. Surreal. Yo- hablemos de Barbie. Vale, hablemos de Barbie. Sí, yo iba a hacerle una pregunta cotilla. Ok. Pero, No, a ver, no, de que nos hable un poco de su papel también como difusora
de otras bandas de chicas, por ejemplo en el sello Goza, donde tú tienes un papel muy importante, el sello es tuyo y tú editas a un montón de chicas del under argentino. Entonces háblanos un poco del sello y de algunas de las bandas. Yo tengo alguna favorita. Creo que no es tanto como un sello, es como un espacio para hacer cosas. El primer año sí, grabamos en mi estudio 12 discos sin costo de 12 bandas que por alguna razón no podían tener su disco circulando, y era como una respuesta a esto de... Había muchas chicas tocando, pero era muy difícil acceder a poder pagar tu disco, que te lo graben bien, con amor, etc. Entonces dije, bueno, vamos a grabar uno por mes. Y después aparecieron los conversatorios, después apareció la oportunidad de hacer talleres de capacitación. Digo apareció porque también son personas que vienen y te dan los fondos, porque yo no tengo dinero para financiar eso. Tenía el estudio de grabación, lo puse, tengo mi nombre, entonces aprovecho y yo saco mis cosas por ahí y trato de darle difusión al resto. Y tenés ahí como la visión y ese conocimiento. Claro. Tengo que como que un poco sí, que sí. Los puntos se vayan uniendo y sí pueden. Trato como de todo lo que hago, una porción va para Goza. Tengo mi espacio en Futurock y presento las canciones que salen por Goza. Y entonces después aparecieron los conversatorios, los talleres de capacitación, que los daban, por supuesto, otras chicas. Pero bueno, yo iba curando todo eso y también eso, como que tal vez te llaman de un lugar y te dicen, me encantaría hacer algo con vos. Y yo digo, buenísimo, y está Goza. Entonces, como aprovechar eso, es como mi espacio cómodo para poder trabajar, porque también para poder hacer cosas, también está bueno elegir un lugar cómodo para hacer cosas. Como que el activismo también tenés que elegir en dónde ponerlo. Yo entiendo que no soy la mejor vegana, ni la mejor ecologista. Entonces, bueno, elijo mi batalla para poder también concentrarme y no morir en el intento de agonía y cansancio, pero en el mientras tanto, mientras perfecciono. Y bueno, hoy es más como difusión, distribución digital, pero es como un lugar que va, que fluye. Y de ahí son Playa Nudista, ¿no? Creo que la banda número 1 Playa que nos Nudista, enamoramos en Playa, Goza sí. y arrancamos, después también la Sex, no, hay un par de favoritas. Sex, Olimpia, Nudista, está Olimpia. Así que hay un grupo en Argentina que se llama Olimpia. Sí, y además es estrictamente por Olimpia. Sí. La presentación de tu primer disco solista, Ubicación en Tiempo Real, que creo que fue a partir de un WhatsApp con Charo de También, ¿dónde estás? No sí. sé qué, ¿ves? Yo lo sé todo. Justo te pilló con la explosión del coronavirus. Entonces han sido como 2 años como medio locos, ¿no? Porque pronto vas a sacar tu disco solista, estás en México, explota el coronavirus. Entonces, ahora, ¿en qué momento estás? ¿Estás como en ese momento de, venga, sigo presentando el disco o mentalmente ya querés pasar a otra cosa? ¿O qué? Sí, no, tengo ganas de grabar un disco nuevo, pero estoy en un momento de la vida donde no me aburro nunca y No, me divierte... Eso seguro, vamos, o sea, eso lo tenemos clarísimo. Me divierte mucho hacer muchas cosas y me divierte mucho no sentir presión. Como no siento presión, ni siquiera del público. Como no lo siento de nadie. Ni siquiera recibo ¿cuándo una canción nueva? No, como me hace muy feliz trabajar así. Así que seguramente hago un disco nuevo y va a durar lo que dure el proceso y va a salir como tenga que salir. Y como que es un momento feliz. Estás Sí. en paz. Oye, Qué importante. Una cosa, bueno, aquí somos muy fans de The Cure y tú has sido telonera de The Cure, entonces digo, bueno, yo te tengo que preguntar, porque igual me dicen, mira, no, una porquería, o ni me enteré, o estuvo buenísimo. ¿Qué pasó cuando teloneaste de The Cure? Pasaron ¿Cómo muchas fue? cosas. Ay, por favor. Pasaron por ti recuerdos del Requiem mientras No, bailabas. pasaron muchas cosas. Bueno, la primera que pasó fue que Robert Smith es su propio manager. Entonces, él elige quienes abren sus conciertos. Entonces, para mí fue como un sueño. Además era el estadio de River Plate, que es como un estadio mítico allá. Tocábamos justo antes, entonces era de noche con las luces prendidas, el estadio lleno, ellos después de 30 años. Era una locura. Y bueno, vio todo el concierto al costado del escenario, moviéndose así. Yo como, esto no puede estar pasando. Y después vino al camarín con una botella de champán No. a agradecer. ¡Qué elegante! Qué elegancia. güey. Abrió, dijo, thank you. Como, siendo Robert Smith, como gracias, muchas gracias por
por haber aceptado la invitación. ¿Y tú cómo? Yo no pudiendo entender, bueno, como muy pavota, cayéndome al piso cuando se iba, no le pude decir nada, no le pude pedir foto, estaba así. Fue la vez que más congelada me quedé ante una alteza. Pero la mejor anécdota vino después. Ese champán lo destapamos, lo tomamos, un amigo se llevó la botella, yo me llevé el corcho. Ese corcho estuvo expuesto en mi casa como si fuera un Grammy. Era el corcho de la botella que me dio Robert Smith en forma de agradecimiento después de invitarme a abrir su concierto con ese corcho era todo. Y un día llego a mi casa y mi papá se había quedado unas horas descansando en mi casa de visita y me dijo, bueno, chau, chau, chau. Me dice, te arreglé la tapa del inodoro que no te funcionaba. Y cuando voy, atado de un piolín, el corcho era la cadena del baño de mi casa. Y ahí quedó. Buenísima anécdota. Buenísimo. Ahí quedó la tapa del inodoro, Muy era bien, el corcho muy de bien. Robert Smith. Bueno, muy útil, muy Muy útil, funcional, desde luego. la verdad, el regalo de Robert Smith. Oye, pues, no sé, la verdad que es un placer tenerte aquí. Tengo que decir que Javiera Mena y Charo son un poco artífices de este encuentro, porque las dos nos avisaron, nos comentaron que venías. Estás haciendo shows en España, estás presentando el libro, la podéis escuchar en la radio, en Futurock, en podcast, en Spotify. O sea, de verdad tenés que descubrir a Barbie, por Dios, o sea, Barbie Recanati y todas sus Barbies que habitan en ella. Y no sé, o sea, la verdad que para nosotros un placer, un gusto, ¿no? Un placer. Y compren el libro, que la primera edición está por agotarse, o sea, que daros prisa, comprarla, un hit. El placer es mío, que vengo de visita del Museo de la Reina Sofía a visita del Museo de los Prietos Flores, que está lleno de arte, cuadros, libros increíbles. Bueno, que por cierto, nos ha estado acomodando los libros. Estoy súper a favor de tu talk con los libros. Sí. Tienes un par de estanterías para... Sí, ahora voy a estar un buen Claro, rato. Cuando tengas ahí un tiempo libre, No, bueno. ahora pues me voy a ya. dedicar a eso. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Los Prietos Flores. Bye.